espacio para descubrir a los escritores detrás de sus libros. Nuestro invitado de hoy nació en 1968 en la Ciudad de México, una ciudad que no recomienda a los paseantes distraídos que se perderán en sus laberínticas calles, y un año que no se mencionaba en los libros de texto cuando él era niño. Nunca falta en su refrigerador el vino blanco y su especialidad es la comida marroquí. Ay, suena rico eso. Desde los 26 años, cuando dejó la casa de sus padres, no le ha gustado estar anclado a ningún lado. Como escritor, piensa que es su obligación mostrarse sin pudor ante los demás, aunque esa perversión le fascina y lo perturba. Adivinen quién es. ¿Adivinaron? Es Jorge Volpi. Hola, Jorge. Hola. Bienvenido, Jorge. Hola, Mónica. Qué gusto tenerte aquí. Rosa, qué querido gusto. amigo. Adelante. Por favor. Bienvenido a estas contraseñas, Jorge, donde vamos a empezar por el espacio, por este espacio que de alguna manera es el mapa de nuestra infancia. Tú hablas mucho de mapas para construir tus novelas, entonces yo creo que el tema en sí es muy interesante. ¿Dónde creciste, Jorge? Yo crecí en la colonia Postal, en la calle de Correspondencia. Esa casa era casa de mi madre vivió ahí desde los 15 años. Luego, cuando se casó con mi padre le compró la mitad de la casa a mi tía y vivieron ahí hasta la muerte de mi padre. Cuando mi padre murió, mi madre finalmente decidió cambiarse de casa, pero digamos, esa fue realmente el hogar en una colonia de clase media cerca del parque de la colonia Postal, con estos nombres que eran rarísimos cuando yo los imaginaba de niño. Las calles se llamaban carteros, buzones, estafetas. Claro. Estampillas. ¿Los sopes de la 9 están por ahí o no? Sí, exactamente, sí. ¿Cómo era vivir en la colonia Postal? Digo, todas las colonias han cambiado, de alguna manera, aunque no viajáramos, nos habríamos trasladado, porque la calle de nuestra infancia no es la de ahora. Pero es raro que alguien platique de su infancia en esta colonia, que la haya vivido. ¿Tuviste alguna vida de calle, de amigos? Muy poco, porque entre las cosas que mi padre era muy obsesivo era que no saliéramos porque le parecía peligroso. Pero bueno, aún así, por supuesto, sobre todo, digamos, ya de niños mayores, donde más íbamos era al parque a jugar básquetbol, que era lo que jugaba yo con mi hermano en esa época. La calle de mi casa, cuando yo era muy niño, era de un solo sentido, y una calle bastante apacible, pero con los años se convirtió en una vía muy transitada. Y la paralela en la parte de atrás es la calle de Xola, que yo recuerdo de niño llenas auténticamente de xolas. Xolas son estas palmeras exuberantes, Sí. que en la época del regente Carlos Jan González desaparecieron por completo y se convirtió en un eje vial. Oye, tú cuentas en este examen de mi padre, este libro maravilloso escrito a raíz de la muerte de tu padre, cómo se reunían en ese comedor, ¿no? Porque uno como lector asiste al momento en que está tu madre sirviendo los platos y tú y tu hermano escuchan a tu padre, que les cuenta, digamos, los argumentos de las novelas y les habla de óperas y de música. Cuéntanos algo de ello. Pues la hora de la comida era la más bonita y la peor, la más esperada y la que menos queríamos que llegara, porque había una combinación muy peculiar. Mi padre era cirujano, pero era uno de estos cirujanos humanistas que tenía una gran pasión por muchas cosas, por el arte, por la literatura, por la música, por el deporte, por la jardinería, por la danza. Todo le gustaba y todo lo hacía bien, de joven. A la hora de la comida, entonces era un momento, por un lado, voy a contar primero la parte muy esperada. Mi padre, en efecto, se tenía que comer puntualmente a las 2, no se podía pasar un minuto de las 2. Y a esa hora él siempre comenzaba con la misma frase, decía: hagamos un jirón en el telón que cubre la noche de la historia, hijos míos, para contarles lo siguiente. Siempre esa frase. Siempre empezaba con esa Qué frase bonito. y contaba, o bien nos iba narrando episodios de la Revolución Francesa, que era una de sus especialidades, o del momento de la historia que más le gustaba, o del Imperio Romano, o nos hablaba y nos resumía novelas de sus escritores favoritos, que era sobre todo Víctor Hugo, o Alejandro Dumas, o Manzoni.
y nos resumía y nos adaptaba para niños argumentos de las óperas que escuchábamos al mismo tiempo, o de la música clásica que oímos al mismo tiempo, y de la cual siempre nos hacía preguntas para tratar de que nosotros adivináramos qué era lo que estábamos oyendo en ese momento. Entonces, claro, esa era la parte pues realmente fantástica y más agradable de la comida. La que no era tan agradable es que mi madre siempre odió cocinar y mi padre siempre la obligó a cocinar todos los días. Y no solo odiaba cocinar, sino que, con el perdón a mi madre, que quizá nos vea, cocinaba muy mal. Entonces, porque no le gustaba. No le gustaba tenía toda en razón, absoluto. digo, legítimo. Entonces mi padre intercalaba estas historias con burlas y sátiras y sarcasmos muy ingeniosos, porque mi padre era muy ingenioso, sobre los platos que íbamos comiendo. Empezaba todo muy divertido, nos reíamos mucho, mi madre incluso le arrancaba alguna carcajada cuando decía una cosa muy chistosa, pero conforme se iban acumulando, mi madre se iba sulfurando y siempre terminaban en unas peleas horribles. Entonces, al mismo tiempo era ese momento muy esperado y luego no tan esperado. Oye, y hablas muchísimo, por supuesto, de tu padre, que es de lo que se trata en el libro, y tu madre aparece como en un segundo plano, pero te refieres a ella como una persona benévola, una persona fácil de carácter, digamos, en contraposición a esta figura autoritaria, fascinante por un lado, pero también muy rígida. ¿Cómo te marca tu madre para ser escritor y en la vida? ¿Qué de su temperamento? ¿Qué de Bueno, hay una paradoja muy curiosa, digamos, en mi vida, no solo de escritor, sino de lector y en mi educación, digamos, con el mundo de la cultura. Mi padre nos contaba todas estas historias, nos decía y nos recomendaba muchísimo que leyéramos a sus autores favoritos, y ni mi hermano ni yo le hacíamos el menor caso. Y en esa época la música clásica no nos interesaba nada y aborrecíamos la ópera, que ahora es mi gran pasión, pero en esa época me parecía espantoso. Entonces, en realidad, el primer libro de literatura que leí por placer no fue por influencia de mi padre, que había leído tantos libros, sino de mi madre. Porque lo que hacía con mi madre era, a ella lo que le fascinaban y hasta el día de hoy le encantan, son los programas de televisión, las películas y las novelas de misterio. Entonces veíamos muchos programas de televisión, sobre todo de misterio, desde algunos mexicanos, me acuerdo uno que se llamaba Esta noche a las 11 o Misterio en su casa, y películas de misterio y de detectives. Y cuando yo quise leer algo por fin por gusto, yo tenía 11, 12 años, pregunté qué se parecía a estos programas de televisión. Y no recuerdo quién fue que me recomendó Edgar Allan Poe, que en efecto sí se parecía. No, pues claro. Sí, sí. Y me pareció fascinante. El primer libro que yo leí por gusto, no obligado en la escuela, fueron los cuentos de Edgar Allan Poe, y la influencia pues entonces era directamente de mi madre, no de mi padre. Ay, perdón, déjame preguntarle esto que no me aguanto. ¿Y cómo le caía a tu padre que tu madre viera programas de misterio y que leyera esta otra literatura y viceversa? Bueno, mi padre era un lector completamente ecléctico, como yo creo que debe ser un lector normal. Claro. Ajá. Entonces, él se iba todos los días, en algún momento, a tomar un café, siempre al mismo Sanborns, que estaba muy cerca de nuestra casa, se llevaba su libro, que a veces era alta literatura, o lo que llamaríamos alta literatura, esto que estoy diciendo, pero también muchos otros autores, siempre extranjeros, ningún mexicano, ningún latinoamericano que no le interesaban en absoluto. Pero también, de la misma manera, él no diferenciaba, y me parecía tan bien que eso fuera así. Leía a Víctor Hugo o leía un premio Nobel, y luego leía a Taylor Cadwell, y luego leía a Maurice West, y luego leía a Robert Ludlum. O sea, Con un esa amplio... misma facilidad y fascinado, lo que le gustaba tanto era la lectura y tener buenas historias. Entonces, lo que no le gustaba a mi padre era que yo me quedaba con mi madre hasta las 11, 11:30, 12 de la noche viendo estos programas, y eso es lo que ya no le hacía tanta gracia. Porque te salías de la norma, te me tenías salía que del horario, del que era tan importante en su vida. Y- Todo tenía horarios específicos que no se podían modificar. Y tú has dicho que no leías no leíste o no has leído Los Miserables un poco porque por rebeldía. Tengo que ¿Será? decir, pero Cuenta. bueno, ya que me obligaste, sí que hasta el día de Está hoy en no tu he libro, leído Los Jorge. Miserables, pero bueno, en algún momento lo haré. Pero es un acto de rebeldía, Pues sí, era una especie de Claro. rebeldía. claro, de marcar tu espacio, ¿no? Oye, pero nunca sabes también en qué aspectos te revelas y en cuáles no te puedes revelar. Realmente, cuando eres chico,
no sabes qué de eso que te están inculcando es lo que se te va a quedar y que tú mismo vas a reproducir, Claro. porque a mí me da la idea, Jorge, de que eres una persona, para empezar, ordenadísima, no sé qué tan riguroso con tus horarios, pero no podrías haber hecho en tu vida lo que has hecho si no tuvieras esta idea del rigor y de la autoexigencia también. Se ve que lo disfrutas, pero que tú te exiges mucho. Y que viene de la escuela también, ¿no? De maristas, ¿o Viene no? de la escuela, pero viene más de mi padre, que realmente era muy rígido en esto, y yo lo soy mucho menos que él. O sea, es ¿Sí? decir, si mi padre viera la manera como yo tengo mis libros, le parecería un desorden absoluto, y mis horarios le parecerían muy laxos, aunque a la gente normal probablemente les parezca que sí tengo una serie de horarios Claro. fijos, pero a él le parecería un desorden completo. Pero es curioso que cuentas en Examen de mi padre, que es un permiso para acercarnos desde luego a la relación con tu padre, cómo él pintaba estas figuritas, unas mujeres como vikingas amazonas, que seguramente tendremos alguna imagen por ahí de ellas, pero que tú también pintas robots, ¿o no? ¿O nada más los coleccionas? Nada más los coleccionaba. Yo no pintaba los rollos, yo pintaba. En Él general. le ayudaba a pintar a su papá las muñequitas. Ahí están esas. Este fue uno de los primeros, Fascinantes, digamos, ¿no? acercamientos a lo erótico y a lo femenino, me imagino. Pues sí, era una coincidencia muy peculiar, que es la que trato de contar en el capítulo que dedico a los genitales, en este libro que está dividido por las partes del cuerpo. Claro. Entonces, por un lado, mi padre era médico, y uno hubiera esperado pues, que un médico que conoce también el funcionamiento del cuerpo humano nos explicara a mi hermano y a mí algunas de las cosas que uno debe de saber cuando va convirtiéndose en adolescente. Pero el sexo era un tema absolutamente prohibido. O más que prohibido, impensable. Para él era impensable hablar de sexo con sus hijos, aunque fuera un médico bastante liberal. No se podía. No existió nunca ni mínimamente una conversación al respecto. Ni siquiera se podía tocar el tema. Pero al mismo tiempo, mi padre, en efecto, los fines de semana se iba al comedor, sacaba unas cajas llenas de pinturas y llenas de lo que no eran soldaditos de plomo, también eran de plomo, pero eran, las verán en la pantalla, las unos señoras. cuantos ejemplos, mujeres desnudas de plomo, pequeñitas, con las que iba armando maquetas o simplemente las iba pintando. Con pinceles delgadísimos, alcanzando yo creo que un grado de sofisticación enorme, con esa misma mano y ese pulso que tenía de cirujano, que era con el que pintaba a detalle cada una de estas figuras, pero muchas de ellas muy estéticamente hermosas, pero muchas otras, que no son las que aparecen en pantalla, realmente en posiciones lascivas claramente, y otras cercanísimas a posiciones de sadomasoquismo, mujeres que se golpeaban unas a otras con látigos, encadenadas. Ay, qué Entonces, al mismo tiempo teníamos en mi casa una vitrina en la sala, una vitrina completa llena de estas muñequitas, unas 100 que llegó a pintar a lo largo de todos esos años, que ahora tengo yo en mi estudio, que era la principal atracción turística de mi casa. Cada vez que llegaba un amigo a mi casa, pues Claro, me llevaba a ver esta claro. atracción turística Claro, importante. única, ¿no? Pero al mismo tiempo no se podía hablar de sexo. Qué curiosa contradicción, ¿no? Para seguir hablando de estos temas y otros igual de inquietantes, vamos a una pequeña pausa y regresamos. Bienvenidos de nuevo, seguimos en Contraseñas con Jorge Volpi, hablando de cosas inquietantes. Ahora vamos al tema de los maristas. Casi todos los escritores mexicanos estudiaron o con jesuitas o con maristas, y se ve claramente esa diferencia en lo que escriben y en sus vidas, ¿no? No, sí, desde luego, y además nacen las amistades, hay un rigor, varios, Carlos Fuentes, lo sabemos muy bien, es de la misma escuela a la que fue Jorge Volpi. A lo mejor las mujeres podríamos decir menos eso, ¿no? Pues es que casi todos los hombres de clase media, ¿verdad?, en cierta generación iban a esta escuela. Pues al sí, Instituto de había algo peculiar porque nada en el ambiente lo propiciaba, pero en esa escuela estudiaron muchos escritores importantes, empezando por Carlos Fuentes, pero también estuvieron ahí Juan García Ponce, Salvador Elizondo, Jorge Ibargüengoitia, y luego más jóvenes, Hernán Lara Zavala, Gonzalo Celorio, Fernando Fernández, y desde luego pues, mis amigos cercanos,
Eloy Urroz y Nacho Padilla, que justamente murió pues hace unas semanas. Tenemos en nuestro corazón y que fue muy importante en ese momento en que se meten a un concurso literario, ¿no? Eloy. Exacto. Había un concurso de cuento importante en la escuela porque se decía que Carlos Fuentes había ganado en su momento los 3 primeros lugares con 3 seudónimos distintos. Luego comprobé que en realidad ganó los 9 primeros lugares con 9 seudónimos distintos. Pero ustedes también ganaron su premio. Entonces, ese año escribimos nuestro primer cuento, yo impulsado por Eloy, escribí mi primer cuento, también Eloy. Eloy quedó en quinto, yo quedé en tercero, y conocimos por el concurso a Nacho Padilla, que ganó el primer lugar con un cuento espléndido, que al día de hoy se sigue pudiendo leer con enorme gusto, a diferencia de los nuestros que eran muy malos. Y es curioso cómo entre tus primeros trabajos, ¿no? Digamos, estudiabas Derecho, ya estabas estudiando Derecho, que también pasa con muchos egresados También. del CUM, Sí, ¿no? sí, creo que es de las últimas generaciones. Y te metes a trabajar en la Escuela Vida y Movimiento, a coordinar algo de una orquesta, porque esa es otra parte de tus pasiones muy importante, ¿no? Pues sí, mi pasión por la música empieza con esta época con mi padre, que nos ponía música y nos pedía que la adivináramos, pero en realidad fue llegando a la secundaria y otra vez gracias a un amigo. Los amigos son los que lo llevan a uno, yo creo que a las grandes pasiones, Eloy a la literatura. Leopoldo Solís, un amigo de la secundaria, era un fanático de la música clásica y de la ópera, y gracias a él, desde que tengo 13 años, me empecé a aficionar a la música clásica y a la ópera, digo, todo tipo de música, pero particularmente esas, que son mi gran pasión y que me parece una pasión mucho más fuerte y más poderosa que la literatura misma. Quizá porque no soy músico. Has dicho que si pudiera llevarse a cabo el mito fáustico, tú elegirías cambiar tu alma, en la que no crees, por cierto, por ser director de orquesta, ¿no? Es lo que más me hubiera gustado ser, es director de orquesta, sí. Pero también te hubiera gustado ser científico, eres como También, muchos Jorges. Sí. Exacto, por eso escribo, Claro, Sí, para claro, poder para tener compensar. más vidas que la que nos ha tocado. Claro, claro, la literatura te permite eso. Sí. Pero te decían el doctor Spock y todo, ¿no? ¿O no Pues, es cierto? sí, sí es cierto, sí. ¿No? Sí, pues ese era el apodo que tenía en la escuela con los maristas, que no me incomodaba, de hecho me gustaba y me identificaba con fascinante. Leonard Nimoy Sí. en la serie de televisión que me encantaba. Sí, Y tú eres de la Star generación Trek. también que amó, exacto, Star Trek y que amó después la Guerra de las Galaxias, que se Sí, identificó con los personajes, ¿no? Sí, por supuesto, yo tenía mi colección, que todavía me conservo un par de los muñequitos originales Sí. de la Guerra de las Galaxias, que también van a ver en la pantalla. Porque es muy interesante cómo en muchos de tus libros y en Examen de mi padre, con esto que nos contabas de las partes del cuerpo, los órganos y con eso decir una serie de cosas de tu padre y del país, ahí la fascinación por la ciencia, por la historia de la medicina o la historia del estudio del cuerpo humano está clarísima, ¿no? Y uno piensa que a lo mejor todo empezó con ver Cosmos de Carl Sagan, ¿no? También, igual recuerdo pues, ese como un momento muy importante. Fue un deslumbramiento frente a la ciencia, frente a lo que Sagan decía, la ciencia de lo más grande, de lo más pequeño, de las galaxias, del cosmos, de los agujeros negros o de las partículas subatómicas. Y durante mucho tiempo me fascinó la ciencia, que terminó siendo pues, una gran pasión que me llevó a escribir En busca de Klingsor, que trata sobre física, pero también a aficionarme en los últimos años a la neurociencia, a las ciencias del cerebro y Pues a de la vincularlas mente, con sí. la literatura, que también ha sido otra de mis obsesiones recientes. Oye, ¿por qué crees que tu padre, habiendo sido cirujano toda su vida, trabajado en el ISSSTE y siendo tan meticuloso con esta profesión suya, nunca te llevó a que presenciaras una operación, a que vieras en vivo cómo trabajaba? Yo creo que ahí la culpa fue nuestra, mía y de mi hermano, ¿Cómo podía porque ser? Eran niños. él sí lo insinuó. ¿Sí? A él le hubiera encantado que fuéramos médicos y en algún momento dijo que podríamos hacerlo y nosotros fuimos los que no quisimos. Entre las cosas, yo me considero sobre todo un músico frustrado, un científico frustrado, pero de las cosas que no estoy frustrado es que estoy convencido de que yo no hubiera podido ser cirujano. Claro, eso está clarísimo, Está ¿verdad? clarísimo. Está Los cuerpos clarísimo. escritos están bien, Exacto. vistos en pintura también, pero en vivo Claro. Exacto, no no tanto. en vivo. Ajá. Todo el tema del cerebro, digo, de que somos nuestro cerebro, ¿cómo arrancas con toda esa discusión que ya habías tocado un poco Sí. en el libro? Es fascinante y perturbador, sí, sí.
Oye, y el tema de los viajes también está presente en todos los capítulos, que como ya comentaste muy inteligentemente, se van armando a partir de fragmentos, de partes del cuerpo, y sirven como pretexto para hablar, sí, de la anatomía, pero también de política, de tu vida misma, de otras muchas cosas, y de tus viajes. Eres un viajero incansable, Jorge. Pues sí, ahí esa es otra de las rebeliones con mi padre. Mi padre Ajá. odiaba viajar. Sí. Claro, pues si dices que la misma casa donde vivió tu madre, ¿no? Ya eso habla de... Sí, y él era esta cosa también muy extraña porque viajaba mucho mentalmente, pero físicamente la incomodidad no la soportaba, ni el mucho calor, ni mucho frío. Entonces viajé con él de las veces que recuerdo 2 veces a Acapulco, un par de veces más a Cocoyoc y 2 veces a Estados Unidos, hasta que cumplí 13 y desde entonces nunca más volvimos a viajar juntos. Él, de hecho, fue reduciendo poco a poco el ámbito al que se movía siquiera. En algún momento era la ciudad entera, íbamos a visitar a mis tíos que vivían en satélite, bueno, épocas en que el tránsito también lo permitía mucho más. Íbamos a amigos que tenían ellos en Arboledas, íbamos muy al sur y era muy fácil. Pero conforme fue creciendo la ciudad y se fue haciendo cada vez más caótica, él fue reduciéndola. Primero ya solamente iba a su hospital y al ámbito más cercano de la colonia, luego dijo que la frontera estaba en el viaducto, y más adelante eso se fue reduciendo para que la frontera fuera solamente la colonia y entonces ya solamente iba a Sanborns, ya no iba a ningún otro lado que no fuera el Sanborns que estaba a 3 cuadras, luego ya tampoco Sanborns, solamente la casa, y luego ya no solo la casa, sino solo la sala y su propio cuarto. Mi pieza, le decía, bueno, solamente eso. Entonces era como eso se iba encerrando cada vez más. Y yo soy lo contrario, a mí me encanta viajar, me encanta no tener casi un domicilio fijo y estar yendo de un lugar para otro. Has estado en, bueno, en Roma, de París, ¿no? Madrid. Estados Unidos. Sí. Ya no puedes, o sea, te empieza a inquietar estar mucho tiempo en México, en el Distrito Federal, de repente. Ya no soporto esta ciudad, eso es absolutamente cierto. Y sobre todo por el tránsito. Es una ciudad que se ha convertido, como muchas ciudades en el mundo, siguiendo un modelo como de Estados Unidos, pero que ahora es muy de América Latina, bueno, no solo es México, Bogotá es muy parecida. Ciudades invivibles, cuando uno tiene que imaginar que tiene que pasar 4 o 5 horas en el coche. Claro. Y eso es algo que para mí, eso sí ya se vuelve cada vez más insoportable. De todos los lugares a los que viajas y regresas con frecuencia, Roma, quizá Italia, es tu tierra de adopción, de pronto dices, ¿no? ¿Cómo fue, cómo te nació este amor, aparte del apellido que tienes? Pues sobre todo ahí, o sea, mi padre se creía italiano. Mira, está era la hijo de... Ya no estamos yendo a Roma. Mira, era hijo de italiano, mi abuelo llegó niño, pero era italiano, mis bisabuelos eran italianos, el apellido Volpi es italiano, y él se sentía en muy buena medida italiano, aunque su madre hubiera sido mexicana, él nació en México, nunca fue a Italia, nunca quiso ir porque no le gustaba viajar, pero se sabía las calles de Roma, las calles de París de memoria. Entonces, él se sentía italiano, comíamos comida italiana, en mi casa no se comía chile ni frijoles porque le parecía mexicano. Cuando finalmente lo convencí, después de mucho esfuerzo, también un poco a la inversa yo, de que leyera 100 años de soledad, aceptó finalmente leer un libro latinoamericano que despreciaba de entrada, pero lo leyó en italiano. ¡Ay, qué maravilla! Entonces, bueno, lo italiano estaba así en mi casa, entonces... Digo, yo me siento cómodo con el italiano, estudiamos mi hermano y yo italiano desde muy chicos, entonces, bueno, pues hay esa identificación, digamos, que es mucho más natural incluso que la de él, que nunca fue. Claro. Y bueno, esto que decías de la complejidad de la ciudad, yo sé que te vas en bicicleta a tu estudio en la Escandón, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y tu estudio vas en las mañanas? En las mañanas. Porque sí sabemos que eres muy disciplinado, lo que decía Rosa, y ¿no? mañanero, Mañanero. Él y Nacho Padilla se levantaban antes de que amaneciera a escribir, desde exacto. muy jóvenes. Mucho tiempo escribí en la noche, sobre todo mucho más joven, cuando tenía trabajos y tenía que encontrar tiempo. Ya no puedo, ¿no? Entonces, mi única hora en donde me siento más o menos lúcido es en la mañana. Entonces, sí, me voy en ecobici a mi estudio, que eso lo disfruto muchísimo, y escribo por la mañana, siempre oyendo música. Sin embargo, nunca has dejado no solo de escribir, sino de tener trabajos en el sector público de todo tipo y también en la iniciativa privada, pero siempre has tenido un trabajo que no está directamente relacionado con la literatura, como si eso te alimentara incluso escribir. Pues sí,
Digamos, en esa teníamos una discusión, Nacho y yo. Él desde muy joven imaginaba que debíamos ser escritores profesionales y que nos pagasen por escribir nada más, ese era su sueño, que casi cumple porque era profesor en la Universidad Iberoamericana, pero que estaba cerca, digamos, de tener. Y le hubiera gustado que entonces los escritores tuviésemos seguridad social, vacaciones. Yo estoy de acuerdo con Nacho, por Exacto. supuesto. Y yo nunca creí eso. Para mí la literatura, quizá por cómo fue mi propia elección de la literatura, siempre fue un placer y nunca he querido que sea un trabajo. Entonces, lo que me hace que no sea un trabajo es que no viva yo de la literatura. Claro. Digo, algunos años he tenido la gran oportunidad de darme el lujo de escribir solo un año, pero muy pronto me doy cuenta de que me aburro, de que necesito un trabajo más concreto. Me encanta dar clases, lo sigo haciendo. Eres Después muy bueno de dando haber sido tu clases. alumno en la UNAM, ahora yo soy también profesor en la UNAM, entonces eso también me llena de alegría. Lo he sido en otras universidades, en otras partes. Y también el haber tenido otro tipo de trabajos aquí en el Canal 22, que recuerdo con mucho cariño, y el mejor trabajo que he tenido en mi vida, que es el Festival Cervantes. Claro, qué maravilla. Yo quería pensar en esto que cuando Rosa te presentábamos, antes de que supiéramos que anunciáramos que eras tú, te quiero imaginar cocinando cocina marroquí y oyendo, ¿qué música oirías en ese momento? Bueno, cuando cocino cocina marroquí, muchas veces pongo música marroquí, ¿no? Es decir, trato de ambientarme. Y además eres un exquisito para la cocina. O sea, en tu casa no la había, pero tú eres, ¿no? Hay una cosa ahí entre los miembros del crack, con la excepción de Nacho otra vez. Pedro es chef, Sí, es Eloy cierto. es un gran cocinero y a mí también me gusta muchísimo. Cuando nos vemos siempre el fin de año, Pedro, Eloy y yo, para pasar Navidad o Año Nuevo, y hacemos competencias de cocina. No de literatura, que eso ya quedó en el pasado, pero competimos por ver quién hace mejor la cena. Quizá también un acto de rebeldía o para honrar a tu madre, lo que a ella no le gustaba hacer, que era cocinar, tú lo haces también. Así que se ve ahí esa influencia directa de ambos padres, ¿no? En tu... Desde La luego. rebeldía es la que tiene ahora mi madre. Desde que murió mi padre, no se ha vuelto a parar en una cocina, no sabe ya ni prender la estufa, porque decidió que no más. Me parece muy correcto y muy adecuado. Y muy bien que le dedicas el capítulo del hígado, ¿no? Empieza con tu madre, una historia fuerte, una historia. Yo felicito este último libro tuyo, del que estamos hablando sobre todo, por esta dosis de sinceridad y de también análisis y de amor a tus padres y al origen, ¿no? Es auténtico, es un libro muy erudito también, muy entrañable, muy brillantemente armado, como todo lo que arma Jorge Volpi, y te agradecemos enormemente que hayas aceptado venir a Contraseñas. No, Jorge. pues encantado de estar aquí con ustedes. Gracias, Jorge. Nos vemos en la próxima Contraseña dentro de una semana.